Sí, como decía la Andrea Rivera, no se te notó muy animado en tu editorial. Tío, sobre el rumbo del país, no parece muy feliz. No, si yo solo constato hechos. Solo escribo. Escribo, es una descripción. Ya, a ver, Así están empecemos. las cosas. ¿Qué cosas que tenemos para hoy? Por ejemplo, a las 9:15 de la mañana va a seguir la declaración del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien ayer estuvo más de 5 horas declarando a través de Zoom ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, dando su testimonio en esta causa en que está imputado por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia, entre otras cosas. El exministro se refirió a su carrera, al manejo de la pandemia, las dificultades constatadas en el conteo de los contagios y descartó que hubiera cualquier tipo de manipulación en los datos, porque funcionarios del Departamento de Epidemiología han dicho que les ordenaron modificar la hora de corte de la plataforma de conteo de caso llamado Vigila para que estas calzaran con las informaciones que daba el propio ministro al país. Y entonces con respecto a eso, él dijo que no hubo un sistema de registros paralelos, ni sui generis, ni ninguna expresión burlona. Lo que hubo es un registro manejado por Epivigila que necesitó ser complementado con otras fuentes de información que enriquecieron para llegar a una data más confiable a la hora de tomar decisiones. Es el argumento. Claro, es el argumento de Jaime Mañalich, y dijo que se ha dicho que por mecanismos desconocidos para mí se habrían dado instrucciones de ocultar o manipular para un efecto que no sé cuál es. Dice que los primeros datos que entregaba él en el informe diario eran muy superiores a los que tenía Vigila y todo el esfuerzo era por aumentar la información y los datos. Y entonces explicó que fueron los propios funcionarios los que iban adelantando la hora de corte de la plataforma de conteo básicamente para poder tener tiempo para dormir y que él no tenía ninguna participación en la elaboración de esos datos, cosa que le va a caer muy bien seguramente a todos esos funcionarios. Exactamente. Que querían acostarse temprano, según lo que dice el exministro. Así suena, digamos. Claro. Bueno, y el exministro en el fondo de lo que habló fue las dificultades y precariedades que tiene el sistema de conteo de datos. Dijo que el problema fundamental, y dice que hasta hoy día el problema fundamental y que no sabe cómo corregirlo futuro, es que la información depende hasta hoy de la notificación obligatoria a los prestadores. O sea, de que los propios médicos vayan entregando los datos y los médicos por otro lado estaban atendiendo a las personas, entonces estaban colapsados por distintos frentes. Oye, dice la gente en Instagram que se escucha doble tu teléfono, no sé por qué. No sé qué. En Instagram, eso pasa en Instagram, en la radio se escucha perfecto. Sí. No sé qué puedo hacer al respecto. Fíjate. Pero está igual que siempre, ¿no? Ya, sigamos. Ya, está lo mismo que siempre. Ya, y otro de los puntos que abordó Mañalich fue la cantidad de fallecidos en el país a raíz de la pandemia, descartando que haya un exceso de muertes. Se ha dicho, en mi opinión, en forma liviana, que Chile tiene una tasa de fallecidos relativamente alta comparada con otros países, dijo, y dijo que el país considera cifras de fallecidos esperados, confirmados y sospechosos por COVID, y entonces que Chile es de los pocos países que reportan los casos sospechosos, hay total transparencia, al punto que tenemos 544 fallecidos menos a esta fecha de lo informado, y entonces dice que el país ha reportado en exceso a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y el exministro hizo esta larga exposición, después contestó preguntas del fiscal Marcelo Carrasco, y ahí hubo como algunas objeciones de la defensa, incluso del propio juez que está a cargo con respecto a cómo se estaban formulando las preguntas, y hoy día continúa esta declaración contestando las preguntas del resto de los que intervienen en la causa. Así que esto sigue, no sé si irá a ser tan largo como lo de ayer, digamos, claro, sí. Fueron más de 5 horas. Pero esto es lo que él había pedido. Sí. Que lo dejaran declarar. Declarar frente a un y juez. Contar su versión. Exactamente, que se le permitiera declarar, y finalmente fue ante un juez además con publicidad, digamos, con una sesión pública, sí. que es la duda que teníamos ayer en la mañana, pero finalmente fue así, tal cual. En todos los medios siendo transmitida. Sí. Oye, es que acá en Instagram Live nos dice que desde Puerto Montt que el alcalde se declaró en rebeldía. Y efectivamente el título principal del Yanquiwe en Puerto Montt es Alcalde Paredes desafía al gobierno y anuncia apertura del comercio. Entiendo que Puerto Montt está en cuarentena. Ayer había una caravana, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, comentamos que había... Hay protesta porque hay más de 100 días de cuarentena, 106, los índices no bajan, exactamente. Y el alcalde dice que le da lo mismo lo que digan, que ayer se reunió con autoridades de gobierno y que que se prepara para abrir el alcalde puede hacer eso, porque lo que hemos hablado siempre es que el código sanitario tiene un músculo muy fuerte. Es muy estricto, sí. Pero hay otro gallito. Ayer estuvieron la subsecretaria de Salud, Paula Daza, también la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, estuvieron con los alcaldes de las comunas en cuarentena, anunciaron más fiscalizaciones, pero después de eso el alcalde Paredes dice que él va a abrir el comercio.
Vaya. Vamos a estar atentos a lo que pasa en Puerto Montt. Es interesante porque Entonces, sería la primera vez que una autoridad que una comunal, autoridad... o sea, digo, ha habido conflicto entre alcaldes y el gobierno, pero a nivel grupal, digamos, cuando pasó lo de las clases a principio, en marzo, O sea, digamos, ¿no? mira, al principio era para que pusieran cuarentena. Sí, Y ahora es para salir de las cuarentenas. exactamente. Pero bueno, ha habido conflicto en ese nivel, pero Sí, claro. no de un alcalde que se declare directamente en rebeldía, digamos, Mm. más allá de las atribuciones que parece tener. Así que hay que estar atentos a eso en Puerto Montt. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Muchas gracias al que mandó el dato, que Sí, se me pues fue aquí, bueno el dato. pero estaba súper bueno. Sí. Así que si lo encuentro, le damos el crédito. Claro, si encontramos el nombre, Pero que parece que se me levante la perdió. mano 7 con y 13. reivindique su dato. ¿Qué más es lo Bueno, más importante? la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó por unanimidad el proyecto que establece un retiro forzoso de los fondos de pensiones para el pago de pensiones alimenticias morosas en caso de no haberse solicitado el primer retiro del 10% y si eventualmente se aprueba en el Congreso un segundo. Y entonces esta reforma constitucional señala que el alimentario o su representante legal, o sea, quien le deben la pensión, podrá solicitar al juez de familia que pida el 10% de quien debe, forzosamente. Sí, a ver, tiene sentido porque esa persona debe plata, la tiene ahí, la tiene para otros fines, digamos que es para el futuro, y habida cuenta que hay una autorización para sacarla, el juez puede ordenarle contra su voluntad sacar la plata para pagar una deuda. Esa es la diferencia con el caso anterior. Claro que que una vez sacada, había una retención. había una retención, pero para eso tú tenías que decidir sacarla. Tu deudor. Ahora, lo que no puede ser es que saquen más plata que lo que corresponde al 10%. O sea, si la deuda es mayor a lo que tienen el 10%, no puede sacar más plata. No, es solo el Ese 10%, proyecto. sí. Solo el 10%. Pero te pueden obligar, Esto diría que sí, que te pueden o sea, claro, obligar. no, sí, pero en términos de principio, digamos. Claro, ¿Hay otros casos donde te obliguen a pagar? claro, que te obliguen a Que sacar te una obliguen a sacar plata, una te plata. obliguen a sacar... Un embargo es una situación Es una de manera ese de tipo. obligarte a pagar, claro. Claro. Pero ponte tú que te obliguen a vender una casa para pagar un crédito, que te obliguen a hacerlo. Es curioso. Es un caso. Ya, pero bueno, eso Ahora, se aprobó unánimemente en la comisión exactamente, de pero tiene que Constitución. verse en la sala de la Cámara. Esto fue la Comisión Exacto. de Constitución. Porque es parte también de una reforma constitucional. Y luego en el Senado. Claro, O sea, pasó el sigue primer trámite. Sigue sigue el mismo camino que el resto de la reforma. Y lo que quieren es que vaya en paralelo o incluso que se adelante, de modo que los deudores de pensión alimenticia no saquen la plata antes de que Claro, el juez los pueda obligar. están pidiéndolo urgentemente, pero que salga junto. Pero en el fondo los que están sacando la plata ahora, si alguien dijera, hoy sacó la plata, Se igual las queda deberían retener. Claro, entonces para el que no saca la plata, entonces debería quedar igual Sí, retenido. exacto, pero bueno, están en eso. Están en eso, ya. Y por otra parte, las AFP, cuando hoy día Pulso iniciaron los preparativos para el segundo retiro. O sea, para estar listos en caso de que se apruebe el segundo retiro, tal como lo hicieron para el primer retiro, ya que para estar listas. Claro. Y tiene sentido, es comprensible que lo estén haciendo, porque para ser aprobado en el Senado, este proyecto que va a comenzar a ser discutido hoy mañana, requiere 2 votos oficialistas y ya hay 4 representantes de Chile Vamos que han confirmado que le darían su apoyo. Se trata de los UDI, David Sandoval y Iván Moreira, más los RN Juan Castro y Manuel José Santón. Sí. Faltarían los votos para más de 3/5 y casi para los 2 tercios. Claro, pero con eso no llegan a 2 tercios. Creo que 2 tercios es 29. Claro. Sí. Pero, y ahí con eso llegarían creo que a 28. Ahora, el gobierno no pierde las esperanzas de que en el Senado se ajuste, se module mejor el proyecto tal como está llegando desde la Cámara. Y en ese sector, por eso mismo, las relaciones siguen muy tensas. Sectores de la UDI le cobran cuentas al ministro de RN, Cristian Monker. Otros culpan de falta de flexibilidad al ministro Ignacio Briones. Parece que además las relaciones entre ellos dos no están buenas, entre esos 2 ministros. También le cobran cuentas al presidente Piñera. Dicen quienes votaron a favor desde Chile Vamos, algunos de los diputados dicen que no tenían cómo decir que no a este proyecto, no tenían cómo oponerse, porque no tenían nada a cambio que ofrecer. Un argumento discutible. Es discutible, pero bueno, ya que estamos. No, digo porque la responsabilidad, uno es responsable como vota. Exactamente.
Ya, y entonces la misión de tratar de alinear o de poner el baño frío, todo esto recae en el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que viene con viento nuevo. Claro, Entonces, viene con la chequera completa, digamos, claro, con claro, la cuenta de ahorro. todavía no le cobran cuenta. Y entonces se dice que es posible que hoy día vaya al Congreso a reunirse con distintos parlamentarios, con los jefes de bancada, para ver si mejoran. A ver si mejora el clima. Para ver si mejora el No, porque clima. lo de ayer es realmente inédito, ¿eh? O sea, en términos de relación al interior de una coalición, yo no recuerdo ni que en la concertación, ni en la nueva mayoría, ni en anteriores versiones de Chile Vamos haya habido un trato de esta magnitud, digamos. O sea, un diputado diciéndole a otro que, diputado designado, que sería bueno que viniera al Congreso para que aprendiera de política. Otro diciendo que el ministro es siendo un ministro fantasma y que es culpa de él todo lo que pasó. Que es el anterior, el designado. El diputado designado, cosa perfecta. Okay. Interesante Ya. la cadena de Fue una comentarios. carrera muy linda. Jorge Hinojosa fue el que nos mandó el dato de Puerto Montt, así que muchas gracias y nos mandan saludos de Extremadura, España. Ojalá que Se siga pasa por avanzando Instagram el Live. proyecto para los independientes, que emparejen la cancha. Digo. ¿Tú dices Todo esto por me el hace clima en el pensar Congreso? por el clima en el Congreso, por supuesto. Ya. Digo, para renovar el ambiente. Las 7:19. ¿Qué más? Espérate, A otro propósito, que vamos a sa- hablar con María José Hoffman, la jefa de bancada de la La UDI, jefa de bancada a de la propósito de UDI, esto. que dijo que va a cambiar el trato con el gobierno después de todo este... Y Y que que nos ayer, van a seguir pagando los platos rotos. y que ayer por lo menos no se agarró con nadie, así que vamos a ver Hay una qué foto que dice hoy. aparece en uno de los diarios, que aparecen todos, aparecen los jefes de bancada como... Es que hicieron una conferencia de prensa ayer tarde, como para tratar de mostrar una cierta unidad. Cierta... Claro. Claro, que todavía pueden hacer una conferencia de prensa conjunta. En fin. Oye, y también esto, y en el Senado estuvo Mario Marcela, el presidente del Banco Central, que estuvo ahí presentando el informe de estabilidad financiera Exacto. y dijo que la economía podría haber reducido su capacidad de crecimiento ante un segundo retiro del 10% de los fondos de pensión. Sí, aparentemente se refiere a la capacidad de ahorro que hay en la economía chilena, que evidentemente está muy influida por los más de 200.000 millones de dólares que están emposados en los fondos previsionales, y que si eso se va disminuyendo, entonces se vuelve menos dependiente o menos independiente del resto del mundo, porque la capacidad de endeudamiento, o sea, de alguna parte hay que sacar para seguir creciendo, para que se desarrollen proyectos. Pero además, Marcel, no solo habló del segundo retiro del 10%, sino que habló de otros proyectos que están discutiéndose ahora, como los proyectos que pretenden suspender cuotas de crédito, que suspender embargos, suspender información crediticia. Incluso hasta podría decirse, no sé si está en el planteamiento de Marcel, pero este proyecto del diputado Giorgio Jackson que quiere que los bancos asuman al menos parte del costo de los seguros asociados a los créditos. En fin, un montón de proyectos que tienen que ver, que algunos de ellos parecen muy bien intencionados, pero que pueden provocar perjuicios en la economía. Esa es la visión al menos del presidente del Banco Central, porque dice son iniciativas que pueden afectar el crecimiento y que pueden afectar la inversión y por lo tanto pueden afectar la recuperación económica. Esa es la preocupación del presidente del Banco Central, Mario Marcel, a quien nadie puede acusar de ser un neoliberal, digamos. Claro, le está poniendo un poquito de mediano plazo a la discusión. Exactamente. No plazo inmediato. Ya, vámonos un rato del Congreso, vamos a hablar de otra cosa, que las farmacias Salcobrand y Cruz Verde devolverán 22.000 pesos a cerca de 53.000 personas por el caso de colusión. 13 años después de uno de los casos de colusión más mediáticos. Y tras eso, el CERNAC anunció que llegó a un acuerdo con dos de las cadenas de farmacias para reparar a los afectados por esa práctica, que se tradujo en una alza acordada de 212 medicamentos. Entonces, en 2008 la Fiscalía Nacional Económica acusó a Salcobrand, Cruz Verde y Farmacia Ahumada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de acuerdos ilícitos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 por todo esto, por los medicamentos, estos dos, el alza acordada de 212 medicamentos. Y entonces ayer se supo que el CERNAC acordó con Salcobrand y Cruz Verde compensar a estas cerca de 50.000 personas. El monto se le pagará a quienes adquirieron entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 algunos de 26, se determinó 26 medicamentos éticos, o sea, que eran los más necesarios o los que atendían enfermedades más graves. Y que estaban en esta lista de medicamentos, estaban en esa lista que fue la que descubrió la Fiscalía Nacional Económica. Exactamente. Entonces las personas pueden revisar en micompensación.cl si les corresponde o no recibir el pago. Tienen que haber comprado alguno de esos 26 remedios. Ayer la página estaba caída, no sé si hoy día amaneció.
Ah, no Me sé. metí. A ver, Ve si me está voy a meter por funcionando dentro. ahora, pero ayer en la noche por lo menos estaba caída. Soy beneficiario, ¿no? No, Ah, mi compensación. micompensación.cl. ¿Verdad que? Y el CERNAC, esas son las ganas tuyas, pero de ser beneficiario. El CERNAC dijo que el acuerdo va a implicar un desembolso total para las dos cadenas de 1.387 millones, o sea, cerca de 2 millones de dólares, monto con el que se pagarán las compensaciones a los consumidores y además también considera un monto. ¿Eres beneficiario o Me está abrió, funcionando no, la me abrió la página? página. Es que la Mari dice que no le abrió, F. Jiménez uso dice que está caída, pero a mí me abrió. ¿Y por qué tú tienes privilegios con la Porque página? seguramente estoy Estoy compensado. compensado. Hay que meter datos. Hay que meter un email, bueno, ya. Y entonces, van la compensación a los consumidores y también va un monto a la Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Sagrada Familia para la construcción de un Van a hacer hogar para un niños hogar, con sí, cáncer, sí. exactamente. Sí, Una oye, parte del monto va a eso. me metería, pero es un poco complicado, así Sí, que es que eso es lo que te hay que digo, que leerlo no es, con no es llegar más y meter fácil. el root y que te diga, sino que tienes que meter un mail, hay que meter algunos Sí. datos. Y ya, entonces, ¿cuándo se va a realizar este pago? Una vez que la resolución del tribunal que aprueba el avenimiento se encuentre ejecutoriada, lo que debería ocurrir en las próximas semanas, y el proceso de pago a los consumidores se realizará a través del Banco del Estado, el dinero será pagado a través de transferencias electrónicas a las cuentas RUT de quienes tengan ese producto financiero. Y el director del CERNAC, Lucas del Villar, estaba contento, pero informó que Farmacia Humá no estuvo disponible para llegar a este acuerdo, así que con ellos siguen en juicio. Y FASA, por su parte, mediante un comunicado, dijo que se consideró ahumada en el mismo estatus que Salcobrán y Cruz Verde, pese a que ellos ya habían entregado planes de compensación. Así que no les pareció justo. Sí, nomás dicen que entregaron planes de compensación, que su delación fue una delación compensada que permitió concretar el caso. Claro, pues ellos fueron los que se Entonces, acusaron. claro, Y entonces por eso el caso nada con de ellos eso, se y cerró. ni las compensaciones, ni el hecho de que no hayan sido condenados por colusión se tomó en cuenta y por eso se abrieron Claro, de este acuerdo. Entiendo que el juicio civil entonces va a seguir en el caso de Farmacia Ahumada, claro, porque esto es con el eventualmente. CERNAC. Claro, porque Lo otro ya está. entonces el acuerdo permite que estas cadenas ya no continúe el juicio civil para ellos, digamos. Pero Farmacia Ahumada está peleando efectivamente que el tribunal reconozca las compensaciones anteriores, porque no las reconoce el CERNAC, pero tampoco el tribunal. Ya. ¿Se entiende? Entonces, ese es el problema de esta colusión de farmacias que, si te acuerdas bien, comenzó con la denuncia de una mujer No me que fue a acordaba. comprar anticonceptivos Ya. y se dio cuenta de que le habían subido el precio. Entonces fue a otra farmacia Y también lo y habían subido también el le habían precio. subido el precio y fue a otra farmacia y también le habían subido el precio y dijo, ¿Por qué? se mandó un bombo fique, dijo, sospechosa está. Oye, pero qué habilosa. Sí, pues, y ahí ella presentó la denuncia a la Fiscalía Nacional Económica. Y ahí empezaron a investigar y ahí terminaron con Todo por una mujer perpicaz. Exactamente. Como tantas Exactamente. cosas, ¿no? Oye, y en otro caso, que fue mediático, Julio Ponce Lerú, el accionista de SQM, sancionado en 2014 por su rol en el caso Cascada, pagó esta semana la multa que finalmente se le cursó por las infracciones cometidas en una serie de transacciones bursátiles entre 2009 y 2011, que se convirtieron en la mayor causa judicial referente al mercado bursátil que haya habido en Chile. Y entonces, aunque la Superintendencia de Valores y Seguros lo había sancionado en 2014 con cerca de 64 millones de dólares a valores de esta semana, el Tribunal Constitucional determinó en 2018 que la sanción máxima tenía que ser de 2,8 millones de dólares a lo que corresponde hoy. Y esa decisión fue luego reafirmada por la Corte de Apelaciones y la Suprema. Y entonces Julio Ponce Lerú cerró el capítulo esta semana. Desde su cuenta personal en el Banco Santander realizó una transferencia interbancaria de 2.152 millones de pesos. ¿Qué te parece? Yo así uno de manera normal, cuando uno hace una transferencia, podrá hacer algo así. Así como ¿Sabrán los números? girarlo. No, cuando Yo hace creo la que transferencia electrónica. sí, por eso, Dame tus datos. porque cuando uno hace una transacción por primera vez a una cuenta, No, no te eso deja, no te por eso no te como deja, 200 por lucas, no eso sé, te digo, imagínate, 2.152 millones, su transacción, no, tiene que hacerlo en varias etapas, en varios días. Bueno, ya, hizo este giro de 2.152 millones el lunes a la cuenta del 18 Juzgado Civil de Santiago que tiene en el Banco del Estado, y lo restante ya había sido pagado con anterioridad. Así que con esto también se cierra un capítulo. Sí, pues aparentemente ya no hay vuelta que darle a eso, Sí, ¿no? pues ya está pagado. Oleado y sacramentado. Sí, pues ya pasó por todas las cortes. 7 de la mañana con 27 minutos, revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes por Tele 13 Radio y por Instagram Live a esta hora.
Oye, ya que te hablé de cortes, la tercera sala de la Corte Suprema falló a favor de una mujer trans de 54 años y ordenó que la ISAPRE Colmena Golden Cross le brinde cobertura a su cirugía de readecuación corporal, que son 3 cirugías, las que ella está pidiendo. Entonces, el voto de mayoría fue de los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz y del abogado integrante Álvaro Quintanilla, mientras que la ministra María Angélica Repeto y el abogado integrante Ricardo Guaguat se pronunciaron en contra. Y la ISAPRE objetaba el pago diciendo que se trata de cirugías plásticas para embellecimiento y que no están dirigidas a sanar una enfermedad, ya que la transexualidad no se considera una patología. Entonces que no tiene cómo homologarla. Claro, claro. Y la sentencia determina que las personas transexuales tienen derecho a las prestaciones médicas que requieran para poder ejercer efectivamente su identidad de género, y esto da cuenta de una evolución normativa en torno a la identidad de género, por medio de la cual el Estado chileno ha reconocido su existencia y en consecuencia asume la obligación de resguardarlo al entender que este es un elemento inherente a la dignidad humana. O sea, esto no es una enfermedad, pero requiere de ciertas prestaciones para poder ejercer un derecho. Exactamente, es un derecho y es un derecho que está asociado como a los derechos humanos y a la dignidad humana. Y entonces el Estado directamente o a través de quienes ejercen esa función pública como son las ISAPRE deben garantizar las prestaciones médicas pertinentes, puesto que por lo demás constituyen la única vía por la cual pueden hacerlo atendida a la naturaleza de la asistencia que se pide. Así que igual es un fallo histórico. Sí, pues, no, sin duda, sin duda. 7:29, lo último. Lo último, la comisión mixta despachó durante la noche, ayer como a las 10 de la noche, el proyecto de presupuesto 2021, que entonces quedó en condiciones de empezar a ser votado en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Fueron aprobadas algunas de las partidas más complejas, como la del Ministerio de Desarrollo Social, de Educación, del Tesoro Público Interior. Se repusieron, por ejemplo, los fondos variables y glosas del programa para carabineros. ¿Te acuerdas que habían sido objetadas? Bueno, probablemente en la sala va a haber discusión con respecto a eso. Pero hay otras partidas que fueron rechazadas, por ejemplo, la del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también la del Ministerio de las Culturas, porque se busca alcanzar nuevos acuerdos para aumentar los recursos asignados. Por ejemplo, la partida del presupuesto de Cultura ha sido muy objetada. Sí, y la ministra también, digamos. La ministra ha habido gran presión sobre la ministra. Sí, pues de hecho, ayer se aprobó una resolución en la Cámara de Diputados para pedirle al presidente que cambie la actitud de la ministra y sino que considere su remoción. Porque la ministra, bueno, se habla de que el presupuesto aumenta un 11%, el presupuesto de cultura, en tiempos de pandemia, pero desde la oposición dicen que no es un aumento real, que son reasignaciones, lo que están disfrazando de aumento algo que no es aumento. Claro. Que ha sido el argumento de la oposición para decir que se trata de un presupuesto opaco. Exactamente. En ese caso y en general. Claro, y además con la ministra está este problema de cuando dijo que cada peso, dijo hace 2 semanas, cuando se le preguntó por esto, dijo cada peso que se le pone a cultura se le quita a otros proyectos, necesidades de la ciudadanía. Y entonces eso, bueno, por supuesto que no cayó muy bien en su sector, entonces están bastante cortadas las relaciones. Hay que ver qué pasa ahora en la Cámara de Diputados y mientras tanto, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, la Confusam, denunció incumplimientos por parte del Ejecutivo en el presupuesto de salud definido para el próximo año, particularmente en la entrega de bonos al personal sanitario, entre otras cosas, y entonces anunciaron un paro de 48 horas para hoy día y mañana. Sí, exactamente, comienza hoy y de hecho hay una manifestación, se me olvidó, pero en el centro de Santiago, no me acuerdo si es la Biblioteca Nacional o en la Plaza Baquedano, derechamente. La Plaza Baquedano, ¿no? Sí, ahí es, a las 11 de la mañana o algo así, movilización de la Confusam que se da en medio del trabajo de la pandemia. Oye, 7:31, hay 2 cartas del Mercurio que te quiero mencionar. Una, que se llama Derecho a la Vida y Libertad de Expresión. ¿Te acuerdas que se publicó una como inserción en el Mercurio? Como de 200 doctores médicos que firmaban como por el proceso constituyente y argumentando para que se proteja la vida del que está por nacer en la discusión constituyente. Ya es una típica argumentación antiaborto, digamos, antiaborto libre. Y publican algunos doctores el caso de que después de publicada esa inserción, eran 250 médicos, varios de ellos han sufrido acoso en las redes sociales, se les ha publicado su dirección, se les ha funado, básicamente. Entonces llama la atención sobre eso, porque una cosa es estar en desacuerdo con el argumento y otra cosa es
impedir el amenazar. argumento y amenazar Sí, la claro. libertad de expresión. Pero la carta que más me llamó la atención, Es preocupante eso porque, bueno, vamos a estar llenos de discusiones como esa, donde va a exacto. haber gente que tiene posiciones distintas y no podemos Entonces, discutir si cada vez que no te gusta la Claro, posición de alguien lo vaya a funar y vaya a llamar a que haya una exactamente, porque, protesta bueno, contra ella y vamos a su tener que familia. discutir hartas cosas si estamos iniciando un proceso constitucional. Exactamente. Oye, y lo otro, esto es una cuestión de pura buena educación. Jorge Albornoz Díaz, teleoperador, Ya, dice, los teleoperadores tenemos que brindar una excelente atención al cliente, cada vez más delgada la línea que separa una compañía de la competencia, la atención al cliente es lo que marca la diferencia, pero muchas veces somos insultados gratuitamente porque el cliente está disconforme con lo que él mismo contrató, no leyó lo que firmó o somos blancos de reclamos de clientes a los que no les gusta nuestra atención telefónica y nosotros tenemos que seguir sonriendo telefónicamente porque el cliente siempre tiene la razón. Sin embargo, así como el cliente tiene derecho a ser atendido respetuosamente, nosotros del otro lado de la línea solicitamos tener clientes que nos traten con respeto. Y diferencia en nuestro trabajo u oficina virtual y al cual el cliente llama. Tiene sentido. no, tiene toda la razón, porque Si siempre no es pienso culpa de en él, el teleoperador o la teleoperadora con la que estoy dialogando, que no tiene la culpa, pero Exacto. también habría que decirle a las empresas o instituciones que contratan teleoperadores y teleoperadores que no les pidan que hagan cosas, o sea, que No lo no obliguen los a fuercen a llamar. hacer majadero, a llamarte 50 veces, Claro. porque Mm. uno pierde la paciencia. Además que son normalmente subcontratados, digamos, son Sí, claro, tercerizados, ¿no? Ni exactamente. siquiera pertenecen a la empresa. Así que, Claro, pero termina cortándose el hilo por lo más delgado. El cliente con el teleoperador cuando hay toda una estructura atrás que es la que debería hacerse responsable. Exactamente. Ahora, independientemente de eso, si uno Igual recibe una hay que llamada tratar bien a o la hace una gente. llamada, igual hay que tratar bien a la gente. Sí. 7:34. Con eso cerramos este segmento. Con este llamado a la buena educación, Por supuesto. lo más importante de esta jornada, despide de la fanaticada de Instagram Live y nos encontramos en el Rat Pack. Muy bien, muy buenos días.